Bien, muchísimas gracias a nuestros auspiciadores. Muchas gracias a Laboratorios Teva, a Depuy Síntesis y a Promedor, quienes nos apoyan en la realización de estas actividades académicas. Antes de empezar esta sesión científica, queremos de todas maneras dar, digamos, la mala noticia para quienes aún no lo saben. El día de hoy, lamentablemente, ha fallecido de dos colegas muy reconocidos en la especialidad. El doctor Pedro Bellido, traumatólogo que es jefe del Servicio de Traumatología del Hospital María Auxiliadora, y el doctor Eduardo Rojas Hidalgo, quien fue jefe del Servicio de Traumatología también del Hospital Docente de Trujillo, quienes lamentablemente el día de hoy han fallecido, y hacemos llegar a la familia y a los amigos nuestro más sentido pésame. También el mes pasado falleció el doctor Ángel Wilson Beloya, quien también por causas médicas lamentablemente nos dejó. Y también hacemos extensivo nuestro pésame a la familia del doctor Wilson. Bien, continuando con nuestras actividades académicas, el día de hoy, como mencionamos hace un momento, vamos a desarrollar el tema del manejo de las lesiones del manguito rotador. Esta sesión va a estar a cargo en la moderación por el doctor David Torres, a quien invitamos, por favor, a que haga la presentación del caso y a los invitados de esta noche. Adelante, David. Gracias, Iván. Muy buenas noches. Bienvenidos a los asociados titulares pertenecientes a la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología. Como saben, esta es una actividad descentralizada en coordinación entre la sociedad y el capítulo de filiales a cargo del doctor Guillermo Cercovich. Y tenemos esta noche un tema muy interesante que es manejo de las lesiones del manguito rotador, y tenemos como expositores desde Arequipa, tenemos al doctor Heiner Tejada, después tenemos desde Tacna al doctor Benjamín Núñez, y como invitado especial desde Colombia tenemos a un gran amigo que es Alejandro Jaramillo, que es de Medellín. Entonces, vamos a dar pase Está con nosotros el doctor Alfonso Barnechea, que hace cirugía de hombro, igual que el doctor Yuri Ochoa, quienes nos acompañarán dentro del panel para poder resolver preguntas y también contestar y hacer preguntas. Entonces, damos pase entonces al doctor Heiner Tejada, quien hablará perfil epidemiológico y clasificación en las lesiones de manguito rotador. Adelante, Heiner. Buenas noches con todos. Un gusto saludarlos acá desde la Ciudad Blanca. Darle las gracias a la sociedad por la invitación que me han hecho llegar. Gracias al doctor Svietkovic, a mis colegas de la filial de Arequipa y a los colegas de la unidad de miembro superior de mi hospital. Vamos a poner la presentación. Este es mi hospital, el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de la ciudad. Actualmente es un hospital área COVID. Los objetivos de esta presentación son conocer un poco la epidemiología y los factores de riesgo más importantes en estas lesiones. Vamos a centrarnos un poco en conocer la fisiopatología y las lesiones que se presentan. Y vamos a dar también un vistazo rápido a los diferentes tipos de clasificación que se conocen. Un poco de una revisión histórica. Veamos que ya en 1834 Smith identificó las primeras lesiones tendinosas en Londres. Luego Mayer publicó la teoría de desgaste en las rupturas en el 1924 junto con Codman, que ya había trabajado muchos años en este tipo de lesiones. McLaughlin, 10 años después, señaló el origen de estos desgarros y su tratamiento, y Neer difundió el síndrome de pinzamiento ya en 1972. Aún hay muchos autores, muchos estudios, y sería muy largo exponerlos a todos. Una pequeña revisión de los aspectos anatómicos y mecánicos. Veamos que el manguito rotador está compuesto en general por 4 músculos muy importantes: el supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor, cada uno con funciones diferentes en las rotaciones externas, internas,
pero sobre todo el músculo supraespinoso en la estabilización de la cabeza humeral en la fosa glenoidea y en la abducción del hombro. También es importante conocer el arco coracoacromial formado por el acromion, el ligamento coracoacromial y el proceso coracoideo o la apófisis coracoides. Este es el techo de la articulación glenohumeral y va a tener una importancia en explicar un poco los factores extrínsecos de esta lesión y también en la estabilidad de la articulación. Bueno, recordemos que el deltoides es un músculo elevador del hombro, pero al elevar el hombro también va a elevar la cabeza del húmero. Ahí entra en juego el supraespinoso que va a centrar la fuerza, la magnitud de fuerza para que el movimiento se dé a nivel de la glena. Como vemos, también debemos, como les dije anteriormente, recordar la importancia de esto, del arco coracoacromial, y su importancia en la estabilidad de la articulación glenohumeral. En algunos estudios histológicos se ha visto que el espesor del manguito rotador es aproximadamente entre 10 y 14 milímetros, que la parte del tendón propiamente dicho se origina a 5 centímetros medial al troquíter, hasta la unión fibrocartilaginoso, conocido como entesis, que queda entre 1.8 a 0.0 centímetros de la región de la zona del fibrocartílago no calcificado. Esto es importante porque es el punto de origen de estas lesiones en general. La mayoría. Histológicamente, el manguito está constituido por una cantidad de agua importante, 55%, y quizás lo más importante es fijarnos en el tipo de colágeno por el cual está formado, que es el colágeno tipo 1, y esto va a ser importante en explicar la fisiopatología de esta lesión. Hay otros colágenos como el tipo 3, tipo 13, proteoglicanos, elastinas, fibroblastos. Este colágeno es producido por los fibroblastos y ambas forman parte de la arquitectura fascicular de los fibrosos. Se estima que la prevalencia de estas lesiones es entre 7 y 25%, con una incidencia de 10 por 1000 al año aproximadamente. La prevalencia de estas lesiones son muy variables en los diferentes estudios que se han hecho a lo largo del tiempo. Desde 1934, que más o menos se vio 30 lesiones, 32%, hasta los de 83 con NIR, que llegó a haber solo 5%, y los últimos de Lehmann en el 95, que más o menos se refería a un 17%, de Riley en el 2006, de un 30.24%. Pero estos estudios eran en general en estudios cadavéricos o en pacientes que habían tenido una lesión previa. Hasta que llegó el estudio de Yamamoto, que este estudio sí se hizo en un grupo poblacional cerrado, en una población de Japón, se tomó una muestra representativa y se identificó cuántos de estas personas tenían síntomas, cuántos tenían lesiones de manguito rotador, cuántos no tenían lesiones de manguito rotador. Más o menos se encontró una prevalencia de 20.7% y se vio que este aumentaba conforme aumentaba la edad, ¿no? Empezando desde los 20 años en 0 y hasta los 80 en un 50% de este grupo representativo de los que tenían la lesión, obviamente. También encontraron otros factores que se presentaban en estos pacientes, como el brazo dominante o la labor que realizaban. Entonces vamos a ver algo de los factores de riesgo. Como vimos en un principio, la edad es un factor de riesgo importante, lo vemos que conforme avanzan las décadas de la vida hay un aumento relativo aproximadamente del 10% en cada uno de estas edades. Otro factor importante es el tabaquismo en el desarrollo, progresión y curación de las lesiones del manguito rotador. La nicotina la altera. La nicotina se ha probado que es una causa de liberación de catecolaminas, lo que va a disminuir la producción de prostaciclinas y va a producir vasospasmo. Y eso puede tener una importancia en las zonas hipovasculares del hombro que se describieron en forma tradicional. También se cree que juega un papel en el aumento de la agresividad y agregación plaquetaria, y se ha relacionado con el retraso en las curaciones de estas estructuras tendinosas. Otro factor de riesgo importante es la hipercolesterolemia, el aumento de colesterol total, triglicéridos, lipoproteínas de baja densidad, juega un importante desarrollo en las lesiones del manguito rotador. Igual se va a alterar la microcirculación
Y también se va a ver que resulta información de exantomas que se van a adherir al tejido conectivo y van a alterar las propiedades mecánicas de ese tema. La diabetes mellitus también se ha asociado como un factor de riesgo importante. Esto resulta en cómo se hace la formación del colágeno, se forman más colágenos con enlaces cruzados que son más rígidos, tienden a perder la elasticidad y es propenso a desgarrarse, en comparación con los sujetos no diabéticos. Hay muchos estudios genéticos, se ha encontrado una mayor preponderancia en pacientes que tienen un grado de parentesco con personas que han tenido lesiones del manguito rotador. Entre hermanos se ha encontrado que tienen una lesión en un seguimiento a 5 años del 62.9% en contraste con los que no son hermanos. No se ha encontrado un gen en específico que esté relacionado con las lesiones de manguito rotador, pero sí varios estudios con varios genes que se han visto que tienen relación con este tipo de lesiones. En cuanto a la etiopatogenia, vamos a hablar de dos tipos de factores secos. De estos factores se derivan muchas de las teorías de las lesiones del manguito rotador. Vamos a revisar algunas de las más importantes, del síndrome de impingement o pinzamiento, la teoría de las zonas de hipoperfusión y la que está actualmente más de boga, la teoría de la degeneración microtrauma. Que hablamos en las lesiones de pinzamiento crónico o impingement, que se pensó que el factor hepatológico este es el factor extrínseco más conocido. Se habla del impacto del manguito rotador contra la superficie de ese arco córaco-acromial, y se probó con las distintas formas acromiales que fueron descritas por Brigliani, desde los acromios tipo plano hasta los acromios tipo gancho, que estos tenían la mayor relación con las lesiones de manguito rotador. Pero hubo estudios en que se probó que el solo hecho de tener un acromion de tipo 3, sin otro factor, no ocasionaba daños a las lesiones. La evidencia sugiere que la forma del acromion o la compresión acromial no es la causa de esta patología. La mayoría de los estudios que se hicieron, especialmente cadavéricos, encontraron que la mayoría de estas lesiones inicialmente parciales eran del lado articular y no del lado bursal. Así que se piensa que actualmente que el impacto subacromial sí ocurre, pero no como una causa de la lesión del manguito rotador, sino más bien como una consecuencia del mismo. Por otro lado, si bien no hay un estudio que lo certifique completamente, también se puede saber que, por ejemplo, el lado articular tiene menos resistencia a las fuerzas tensiles, por lo tanto puede sufrir más lesión. Actualmente se habla que la teoría del impacto interno del manguito rotador no tiene nada que ver con el arco córaco-acromial, sino más bien con la cabeza humeral, y más bien se cree que todas estas lesiones degenerativas son secundarias, unidas a los factores también intrínsecos. En cuanto a los factores intrínsecos, la zona más, una de las otras teorías que se probaron fue la teoría de la zona hipovascular, una zona entre más o menos descrita 15 milímetros de la inserción del tendón, pero varios estudios han demostrado que realmente no existe una zona hipovascular. Sí hay en las zonas de desgarro una menor cantidad de vasculatura, una menor área en el diámetro de los vasos, pero en sí una zona hipovascular significativa no está demostrada. Incluso se ha demostrado en estudios de flujometría Doppler una respuesta hiperémica en las bordes de las lesiones. Estos son estudios intraoperatorios. Estudios histológicos variados han demostrado varias características de estas lesiones: desorientación de colágeno, degeneración mixoide, hialina, metaplasia condroide, calcificación, proliferación vascular e infiltración grasa. Cuando se estudia histológicamente el manguito rotador, se ve que tiene varias capas. Quizás una de las más importantes es esta, la capa inicial, que está en relación con la bursa subacromial, que es la zona donde están las arteriolas,
las fibras del ligamento coracohumeral. ¿Qué se ha encontrado histológicamente en las zonas de la ruptura? Un adelgazamiento, desorganización de las fibras de colágeno, un aumento del colágeno tipo 3. Recordemos que el colágeno tipo 1 era el que tenía mayor en los tendones normales, pero el colágeno tipo 3 se ha encontrado mayor cantidad en este tipo de las lesiones. Vemos que normalmente cuando se produce una lesión, lo que se produce a la vez son colágeno tipo 1, tipo 3, y con el tiempo el colágeno tipo 3 debería migrar a un colágeno tipo 1. Pero en las lesiones crónicas se ha encontrado que en vez de producirse un colágeno tipo 3, en vez de producirse un colágeno tipo 1, este cambia a tener mayor cantidad de colágeno tipo 3. Y ahora vamos a hablar un poco de la teoría del microtrauma de degeneración. La entesis, que es la zona de inserción del tendón al hueso, tiene varias capas, una zona de fibrocartílago no calcificado, una zona de fibrocartílago mineralizado, el hueso trabecular. Entre la zona de fibrocartílago no mineralizado y la mineralizada está la línea azul, que es la zona donde hay mayor cantidad de lesiones. Ahí se ha encontrado que está interrumpida por nidos de tejido de granulación, desgarro de haces de áreas de calcificación en esa área. Se ha demostrado una relación directa entre el grado de degeneración y la resistencia a la tracción, causando ruptura de tendones. Se ha desarrollado la teoría de degeneración microtrauma, y este es un modelo que supone un daño tendinoso relacionado con la edad. ¿En qué consiste? Que hay varias lesiones pequeñas, rejarros muy pequeños, parciales, que promueven una respuesta inflamatoria del tejido alrededor, pero que se vuelve a producir otra pequeña lesión y no le da el tiempo suficiente al tendón a autorrepararse. Como esta zona está bajo tensión permanente, da un resultado de que las fibras restantes son sometidas a más tensión, y esto aumenta la probabilidad de sufrir una ruptura mayor. Queda un minuto, Keiner. Gracias. Igual hay otras teorías, como el aumento de células apoptóticas en la zona, la modificación de la matriz extracelular, que también es importante. ¿A qué lleva todo esto? Se va a producir un estrés oxidativo en el tendón. Va a aumentar va a activarse la apoptosis, va a haber una degeneración de esta matriz extracelular, va a detenerse la función celular, y eso va a ocasionar una degeneración del tendón. Así vemos que todos estos factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, van a llevar a la degeneración del tendón. Bueno, la infiltración grasa y las lesiones del manguito rotador son altamente conocidas. No hay una etiología que lo explique actualmente. Se entiende más por la pérdida de tensión en las zonas de ruptura, pero también se ha hablado de la lesión del nervio supraescapular, que puede tener un rol importante. Vamos a hablar algo rápido de la clasificación. No hay una clasificación, un consenso. Hay varios tipos de clasificaciones que van a depender si es traumática, si es una lesión crónica, dónde se produce la lesión, en el hueso, en la zona de inserción, en la espesor del tendón, en la unión miotendinosa o en la zona muscular. Por ejemplo, también se clasifica de acuerdo a la forma de la ruptura, si es una lesión parcial, si es bursal o articular, en la clasificación de Hellman, la retracción del tendón roto, las áreas del tendón que son lesionadas de los distintos tendones, como en esta clasificación de Collin, que hablan de las lesiones de acuerdo al si se ha lesionado infraespinoso, supraespinoso o las porciones del subescapular. Las zonas topográficas, también se habla de la clasificación de Thomason para ver la atrofia del músculo supraespinoso y la degeneración grasa.
También se usa muy importante la clasificación de Gutelier. Las clasificaciones del subescapular tienen una clasificación muy aparte, y la clasificación de Hamada para ver la clasificación en caso de lesiones severas del manguito rotador. Bueno, creo que es muy poco el tiempo para explicar la gran cantidad de lesiones y la fisiopatología que se presenta en este tipo de lesiones. Estoy atento a las preguntas. Es muy importante conocer esto para tener una idea clara de cómo funciona el manguito rotador, cómo se deteriora y cómo podemos ayudarlo a su recuperación. Muchas gracias por su atención. Gracias, Heine, gracias por su presentación. Señor Urquizo, no sé si tiene la primera pregunta para el público. Entonces, por favor, tienen 10 segundos para poder contestar. Sabemos que la parte en la cual se hace la reparación del manguito puede ser en silla de playo o en decúbito lateral. Por favor, contesten para poder dar pase a la siguiente presentación. Ok, entonces ahora vamos a dar pase al doctor Benjamín Núñez de Tacna, quien hablará sobre el tema ¿cuándo y por qué el manejo ortopédico en las lesiones del manguito rotador? Adelante, Benjamín. Recuerden que tienen 15 minutos de presentación. Buenas noches. Muy buenas noches, agradeciendo al Comité Nacional por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Recibo un caluroso saludo de la heroica ciudad de Tacna y desde nuestro hospital Hipólito Unanue del MINSA. Esta noche nos ha tocado un tema altamente controversial porque sabemos que en la actualidad los protocolos de manejo quirúrgicos ante esta patología cada vez son de mayor aceptación, ya que se están obteniendo mayores y mejores resultados, ya sea en la función o en la recuperación de las características anatómicas previas a la lesión. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿el tratamiento ortopédico ha dejado de ser una opción de manejo? Vamos a ver qué nos dice la literatura con respecto a ello. Sin embargo, para esta toma de decisiones, como ya perfectamente lo ha explicado el doctor Heiner Tejada, influyen una serie de factores y tenemos que tener en cuenta muy básicamente que la biomecánica y la anatomía del manguito rotador hace una estrecha relación con los factores extrínsecos e intrínsecos. ¿Y por qué digo ello? Ya el doctor nos ha hablado de muy buena manera de todos estos factores. Sin embargo, si nosotros llegamos a hacer una identificación altamente diagnóstica de cuál es el factor que está siendo alterado y que lleva al inicio de la lesión o a la progresión de la misma, es que nosotros vamos a poder identificar cuál es nuestro protocolo de manejo. Y vamos a estar presente a algunos escenarios. El primero de ellos es las famosas roturas asintomáticas. Ya habló también el doctor Heiner Tejada del estudio de Yamamoto, en donde evaluaron casi 1.366 hombros, encontrando un 20% de rupturas completas del manguito de los rotadores, sin embargo fueron asintomáticas. Esto es un punto de quiebre para nosotros, porque si estamos frente a un paciente que acude a nuestra consulta sin dolor, obviamente no vamos a poder proponerle nada porque no requiere manejo. Recordemos que estos pacientes son diagnosticados a veces por evaluaciones de rutina o a veces porque consultan por dolor del hombro contralateral, de tal suerte que cuando nosotros examinamos y pedimos exámenes diagnósticos del otro hombro, encontramos que son asintomáticos. Ya dijimos, los pacientes acuden, no hay molestias, los estudios imagenológicos nos muestran defectos de diverso grosor. Sin embargo, la literatura nos dice que más frecuentemente son de grosor completo, ya que las lesiones parciales, la mayoría de ellas cursa con dolor. Proponer cirugía resulta altamente controversial. Proponer un tratamiento ortopédico en estos casos estaría justificado si es que en nuestra evaluación clínica encontramos signos de hipofunción o signos de disminución de la fuerza o algún signología que requiera el manejo ortopédico. Por lo tanto, en estos pacientes cabe de primera acción el tratamiento ortopédico en base a esas características ya señaladas. Debemos mencionar que podemos preguntarnos, ¿y qué pasa con estas lesiones?
Estas lesiones pueden empeorar, van a mejorar o van a hacerse asintomáticas. En realidad los estudios mencionan que al cabo de 3 o 5 años, más o menos el 30 o 40% de estos pacientes van a presentar aumento, es decir, progresión de la lesión del manguito rotador. Sin embargo, solo 20% de ellos se hacen sintomáticos. Es decir, 80% de estos mismos pacientes en un seguimiento de 3 años y en otra revisión de 5 años, solo 20% presentaron sintomatología, de tal suerte que es un factor que queda a nuestra discreción. El otro escenario es que va a acudir un paciente con dolor de hombro. Nosotros básicamente lo evaluamos y nos hacemos la pregunta, ¿qué hacemos frente a este paciente? Lo primero será tratar de diferenciar cualquier otra causa de dolor articular de hombro. Es decir, estamos buscando nuestra lesión del manguito rotador. Para ello, recordamos a nuestros maestros de pregrado y vamos a nuestra valoración clínica, fundamental. Sin embargo, aquí encontramos un bemol también, ya que los grados de lesión no se correlacionan con los grados de función. La literatura menciona que pueden haber lesiones extensas del manguito rotador cuya función no se ve alterada mayormente, y todo lo contrario, lesiones pequeñas pueden alterar mucho el grado de función articular. De ahí que es un punto a tener en cuenta. Para ello también la literatura menciona que se han identificado y propuesto muchas escalas de valoración, en la actualidad más de 30. Revisando un artículo bibliográfico al respecto, llegamos a la conclusión de que no todas son aceptadas universalmente, varían de país, varían de aplicación. Acá tenemos algunas de ellas que pueden ser utilizadas o que son utilizadas la mayoría de veces para valorar la función, la sintomatología, la aceptación propia de la lesión de los pacientes antes de la cirugía o después de ella. Recordamos entonces nuestras clases de semiología y tenemos en nuestra mente todas aquellas pruebas de función que la literatura nos da para el supraespinoso, para el subescapular, todas las maniobras que nosotros conocemos. Pero, miren lo que dice la bibliografía, todas estas maniobras lamentablemente no tienen ni una sensibilidad ni una especificidad del 100%, salvo algunas de ellas en específico. Por lo tanto, la clínica, si bien nos es mandatoria, a veces no es concluyente. Entonces recurrimos a nuestros diagnósticos por imágenes. ¿Quién de nosotros no quisiera tener una imagen de este tipo frente a un paciente con lesión del manguito rotador? Porque podríamos identificar clara y precisamente el grado o el tipo de lesión y el tipo de valoración biomecánica del hombro, de tal suerte que podríamos proponer un protocolo de manejo más adecuado. Utilizamos la radiografía, que no es directa, pero sí nos da valores más o menos relacionados, y utilizamos nuestra resonancia magnética con o sin arteriografía, y en base a este tipo de precisiones, llegamos a la conclusión de un siguiente escenario. Es decir, estamos frente a una lesión parcial del manguito de los rotadores. ¿Qué hacemos frente a estos pacientes? ¿Es posible proponerles un tratamiento ortopédico? Rothbard en su libro nos dice que sí, que es posible aplicar un tratamiento no quirúrgico. Estos pacientes van a caracterizarse por dolor o pérdida de la fuerza, por una presencia de una tensión capsular posterior y presencia también de algún grado de rigidez articular. Por lo tanto, volvemos a la pregunta, ¿el tratamiento ortopédico cuál será el objetivo? ¿Por qué tendríamos que hacerlo? Pues tendríamos que hacerlo para distender la rigidez articular. Obviamente tiene que ser multidireccional y tiene que incluir también el manejo de la rotación externa. ¿Cuánto tiempo nos da Rothbard para proponer este tratamiento ortopédico? Nos da 6 meses, pero ojo, esto valorando los resultados en relación a la progresión de la sintomatología o la progresión de la lesión, como vamos a ver posteriormente en relación a la búsqueda bibliográfica. Si en 6 meses presentamos resultados negativos, Rothbard nos dice que es necesario el tratamiento quirúrgico. Bien, ¿y qué nos dice la literatura? Otra revista nos dice que, como conclusión, no todo manguito roto puede ser o debe ser intervenido. En una mayoría de casos, el tratamiento conservador puede ser de manejo inicial. Ellos encuentran e indican un tratamiento quirúrgico precoz solamente en los casos de roturas causadas por un traumatismo agudo, que parece ser una regla o una norma que la literatura la toma como completa. Es decir, muchas de las guías clínicas consideran que un traumatismo agudo, sea cual sea el tipo de lesión, debe ser reparado quirúrgicamente de forma precoz. Esta literatura del 2012 también habla que el tratamiento quirúrgico debe ser indicado en roturas mayores a 3 centímetros. Como vemos, ya hay algunas indicaciones que van tomando fuerza propia.
Otro trabajo realizado en Costa Rica en relación a estos pacientes nos dice, ¿cuándo indicamos tratamiento conservador a estos pacientes? Cuando encontramos signos del síndrome de pinzamiento, que ya, como ya dijimos, pueden ser manejados en base a una evaluación biomecánica exhaustiva. Sabemos que los factores intrínsecos son fundamentales para la presencia de este síndrome de pinzamiento, por lo tanto, corregir el modo de vida o corregir algún tipo de actividad en los pacientes puede llevarnos a resultados más o menos satisfactorios. También indica tratamiento conservador en la presencia de rupturas crónicas del manguito rotador no traumáticas, cuando hay contraindicaciones para la cirugía, cuando hay una artropatía del manguito rotador. Un trabajo también del 2019 nos dice que en pacientes evaluados con lesiones parciales, 75% de ellos respondieron a un tratamiento no quirúrgico. Sin embargo, precisaron que no había claro cuáles eran los factores que estaban relacionados con el éxito de este tratamiento. La indicación quirúrgica en esta revisión estuvo relacionada con los datos del paciente, edad, función, etcétera, y no necesariamente con las características del desgarro. Punto importante, como vamos a llegar a una conclusión posterior. La cirugía en esta revisión fue indicada en pacientes jóvenes, generalmente, que tuvieron dolor temprano y que no mejoraron rápidamente con tratamiento ortopédico en las primeras semanas, o, fíjense ustedes, pacientes que tuvieron antecedente de cirugía en el hombro contralateral. El siguiente escenario es la presencia de un desgarro total del manguito en todo su espesor. Hablamos entonces de pacientes que tienen dolor nocturno, que tienen pérdida de la fuerza, y sobre todo en la rotación externa, y como ya bien lo dijo el doctor Tejada, relacionados más que nada a la edad, mayores de 60, 65, 70 años según alguna literatura. Es importante mencionar que también la literatura menciona que algunos desgarros se consideran irreparables, sobre todo algunos aquellos que cuentan o presentan con una retracción que sobrepasa la articulación acromioclavicular, o cuando aquellos tendones tienen un gran contenido de infiltración grasa, o cuando se disminuye el espacio acromial, o como bien dijo también el doctor Tejada, cuando hay una descentralización de la cabeza femoral. Sin embargo, frente a estos desgarros totales, podemos proponer un tratamiento ortopédico. Fíjense ustedes, una revisión del 2018 nos dice, estos pacientes fueron sometidos a una terapia ortopédica, encontrando que mejoraron la función del hombro, disminuyeron el dolor y aumentaron los rangos de flexión y abducción. Por lo tanto, este estudio concluye que sí es posible proponer un tratamiento ortopédico inicial en estos pacientes. Bien, y llegamos a este estudio publicado en el 2019, en donde evalúan 57 guías de práctica clínica para el tratamiento del manguito rotador. Llega a la conclusión siguiente: la adherencia a su contenido y a las recomendaciones de estas guías sigue siendo subóptima. Miren ustedes, ¿qué encontramos? Encontramos lo siguiente: en el manejo de los desgarro parcial del manguito, encontraron como recomendado el uso de tratamiento antiinflamatorio de inicio, fíjense ustedes, acetaminofén, opioides, relajantes musculares, con sus variables que nosotros ya conocemos. Estas guías recomendaron el uso de corticoides en el tratamiento de dolor en presencia de desgarro parcial del manguito. Sí, de las 7 que modificaron, 5 indicaban corticoides de inicio, pero con la salvedad de que podía indicarse hasta en no más de 2 oportunidades separados de 1 o 3 meses cada uno de ellos. La plasma rico en plaquetas también fue una indicación que fue recomendada en la mayoría de estas guías clínicas. Sin embargo, estas guías también precisaron que este plasma podría ser más indicado en desgarros menores de 0.5 centímetros o hasta 1 centímetro, porque algunos estudios mostraron presencia de colágeno tipo 3 al cabo de 4 a 6 semanas de la aplicación del plasma rico en plaquetas. Para lesiones mayores de tamaño mayor no estaría indicado. Aún sabemos que este tipo de terapia es controversial y no está del todo aceptada. Sin embargo, se propuso tratamiento ortopédico en la mayoría de estas guías clínicas para los desgarros parciales, llegando a la conclusión de que la cirugía estaba indicada cuando había una limitación significativa de la actividad. Ojo, limitación significativa obviamente relacionada con el paciente. O cuando había dolor persistente o ausencia de mejoría después de 3 o a 6 meses, según estas guías, o cuando el dolor empeora al cabo de 3 a 6 semanas de aplicar el tratamiento ortopédico. ¿Qué nos decían las guías con respecto al desgarro total del manguito? ¿Es posible proponer tratamiento ortopédico? Claro que sí es posible de inicio. Sin embargo, este tratamiento no estaría indicado y pasaríamos a un tratamiento quirúrgico cuando tengamos una rotura de espesor total, agudo mayor de 1 centímetro o sintomático. Otra recomendación también encontrada frecuentemente y recomendada es que la cirugía se indicaba cuando había un tratamiento conservador sin respuesta en desgarros menores a 1 centímetro.
o cuando había una rotura completa sin respuesta a las 4 a 6 semanas de métodos manuales progresivos. En pacientes mayores de 65 años, los desgarros crónicos sin mejora de tratamiento conservador. Bien, hemos revisado entonces algo de la literatura. Por cuestión de tiempo vamos a llegar a algunas conclusiones finales. Primero, el tratamiento ortopédico sigue siendo una primera línea de acción ante la lesión del manguito, cualesquiera que sea, como ya lo hemos visto. Este tratamiento debe estar dirigido básicamente a la causa, pero también debe estar dirigido a disminuir el dolor, recuperar la fuerza muscular y recuperar la función articular, obviamente. Un diagnóstico preciso en base a la biomecánica, en base a los estudios del método diagnóstico, va a mejorar nuestra propuesta de manejo. Recordamos entonces a nuestros maestros antiguos que nos decían que habían enfermos y no enfermedades. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar de una forma más o menos precisa y en relación a las características de nuestro paciente. Por esto que este tratamiento ortopédico tiene que ser indicado en función a él o en función a sus lesiones. Variabilidad en el tiempo. Ya hemos visto, no hay un tiempo más o menos establecido, sin embargo, sí hay criterios que podemos tener en cuenta. Si encontramos una mejoría más o menos notoria en hasta 6 meses, es una posibilidad de tratamiento ortopédico. Sin embargo, si en 6 meses no encontramos mejoría, debemos pensar en el tratamiento quirúrgico. Obviamente todo esto evaluando la sintomatología o la progresión de lesión. Sin embargo, si las lesiones no mejoran, el dolor empeora en 4, no más de 6 semanas, debemos pensar en un tratamiento quirúrgico. Recordemos que el tratamiento quirúrgico actual está dando obviamente mejores resultados, por lo tanto estas indicaciones están en continuo dinamismo y pueden no necesariamente ser las mismas de acá a un corto periodo de tiempo. El tratamiento quirúrgico de inicio sí está definido en desgarros agudos traumáticos y sobre todo relacionado a la edad en pacientes jóvenes. Muchísimas gracias, un saludo a mis maestros de mi alma mater del Hospital Carlos Alberto Según Escobedo, en mi Arequipa natal, y a mi alma mater de la Universidad San Agustín. Muchísimas gracias. Gracias, Benjamín, por tu exposición muy interesante. Ahora damos pase al señor Urquizo para que pueda hacer la siguiente pregunta. Es sobre la técnica quirúrgica en la reparación del manguito rotador. Tienen 10 segundos para poder contestar. ¿Quiénes todavía hacen cirugía abierta o hacen artroscopía más mini open o hacen todo artroscópico? Entonces, contestamos esta pregunta antes de dar pase a nuestra siguiente presentación del doctor Alejandro. Ok, entonces, como tercer expositor tenemos a un gran amigo, el doctor Alejandro Jaramillo, de Medellín, Colombia. Es un gran ortopedista, especialista en cirugía de hombro, y va a hablar sobre actualización en el manejo quirúrgico de las lesiones de manguito rotador. Alejandro, ¿logras escucharnos? Sí, señor, doctor Torres, muchas gracias por la presentación. Yo creo que esa es la mejor palabra, amigo. Tengo muchos amigos en Perú, he podido estar en contacto con cerca de 20 residentes que han venido a la ciudad a mostrarles lo que hacemos. Yo hice un fellow de rodilla y de hombro, esas son las dos articulaciones que manejo. Entonces, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Guillermo. Entonces, miren, llevamos confinados 2 meses y hay una cantidad de charlas que hemos visto de todas las casas comerciales. Yo quise hacer una charla distinta. Quise dejar un poco la evidencia y los trabajos, posibilitarlos a mi toma de decisiones, a las claves que yo creo que son exitosos para mejorar los resultados en la cirugía del manguito rotador y actualizarlos en lo que yo estoy haciendo. Y yo creo que esta es la diapositiva más importante. La técnica quirúrgica es algo importante, pero definir al paciente que vamos a operar es lo más importante. Y la selección del paciente es la clave para el resultado quirúrgico, como bien nos estaba diciendo el doctor Núñez, comparando los resultados de manejo conservador y quirúrgico. ¿Cuál es mi objetivo? Tener los pacientes, hacer un diagnóstico acertado, intentar determinar una indicación quirúrgica, definir un tipo de fijación óptima biológica y que sea costo efectivo para nuestros países que tienen tantos problemas económicos. Y esto es clave.
una buena historia clínica, un examen físico y unas imágenes para la toma de decisiones. Recordar que el manguito rotador duele anterior o lateral asociado con la actividad. Desconfíen si alguien les dice que si mover el hombro tiene dolor, hay que buscar otras causas de dolor. Generalmente el dolor del manguito rotador es mecánico con la actividad por encima del hombro, generalmente nocturno, pérdida de movimiento. Y miren, esta imagen es muy diciente. Generalmente los pacientes no pueden llevar la mano atrás, tienen limitación cuando van a ir al baño. Ese es el paciente típico. El foco de atención, fundamental la edad. A mí la edad me da demasiada información para saber si tiene indicación quirúrgica. Como bien lo dijo el doctor Núñez, paciente es joven, ya el problema es definir qué es joven. Puedo esperar un tipo de lesión. No es lo mismo un paciente de 50 años que un paciente de 65, 70 años. Con la edad también pueda tener una probabilidad de cicatrización y un porcentaje de sospecha diagnóstica de ruptura contralateral. Después de los 65 años, el chance de tener una ruptura contralateral es mayor al 50%. Y esta diapositiva la deben de conocer todos los que hacen hombro. Es que dependiendo del tipo de edad nos van a consultar los pacientes. Antes de los 30 años generalmente son problemas de luxaciones de hombros, alteraciones en la acromioclavicular. De los 30 y 40 la tendinitis calcificante. Posteriormente 40 y 50 la capsulitis adhesiva asociada a hipotiroidismo, diabetes, sobre todo en el sexo femenino. En los 45 años hacia arriba ya empiezan las rupturas del manguito rotador parciales y completas, y mayor de los 60 años las rupturas masivas. Presto mucha atención en el tiempo de evolución, como lo dijeron los anteriores panelistas. Para mí los 6 meses es una etapa de corte para saber qué voy a hacer. Como bien también lo dijo el doctor Núñez, para mí es muy importante saber si el paciente tuvo un antecedente traumático o no, porque aquellos pacientes que tengan unas rupturas asociadas a traumas, para mí tienen indicación quirúrgica. Importante notar las historias clínicas siempre, así sea una escala visual análoga, cuánto le dolía antes, cuánto le duele después del tratamiento o después quirúrgica, o están las escalas de hombros, el dolor nocturno y el manejo previo. Muy, muy importante saber el uso de esteroides previo a la cirugía. Generalmente cuando han infiltrado esteroides, yo prefiero esperar 3 meses para hacer un manejo quirúrgico para intentar tener un manguito de mejor calidad. Esto es una imagen que quiero que vean, o un video que quiero que vean. Es una paciente con capsulitis adhesiva. Generalmente son pacientes que llegan con resonancia magnética. Miren la rotación externa ahí completamente abolida. Realmente son pacientes que llegan con una resonancia, que por la edad ya pueden llegar a tener algún tipo de ruptura parcial del manguito rotador, y que si operamos estos pacientes de patología del manguito rotador estando tan rígidos, posiblemente vamos a empeorar todo el pronóstico. Hay que recordar que tienen muchísimo más dolor que un manguito, sobre todo en los extremos de movimiento, generalmente nocturno, y que la clave para hacer el diagnóstico es que tiene 0 grados de rotación externa. Esto es algo que uso mucho también. Me gusta infiltrar la acromioclavicular para mirar si mejora o no mejora el examen físico. A la izquierda antes de la infiltración de la AC, a la derecha con la infiltración de AC, y esto me va a indicar si el paciente tiene realmente una patología sintomática de la acromioclavicular, que como bien dijeron ahorita, todos estos tests que hacemos a veces no tienen una correlación tan importante. Muy importante, miren el video sobre la izquierda, vean la escápula, una disquinesia escapular. Mirar estos pacientes bien antes de ofrecerles cirugías. Tenemos que hacer una reeducación escapular importante, y la contractura capsular posterior. Miren la paciente de la imagen de la derecha, cómo su mano no llega a tocar la camilla. Posiblemente sea el motivo de consulta más frecuente de todos nuestros pacientes, y estos pacientes, independiente de lo que diga la resonancia o lo que diga la ecografía, primero deben ir a terapia física para la toma de decisiones. Yo, un paciente así de rígido que tenga esta contractura capsular, mi manejo es conservador, y si no mejora, no le ofrecería manejo quirúrgico. También en el hombro hay muchos dolores miofaciales, cervicobraquialgias, buscarlos bien, tocar bien las manos, los puntos de dolor, porque nos pueden hacer confundir.
¿Qué información es importante? Lo dijeron ahorita, las características de la ruptura, el tamaño de la ruptura, qué tan crónico es, la atrofia grasa, la morfología del tendón, dónde está localizada y las lesiones asociadas. Aunque es contradictorio, generalmente las lesiones anteriores del supraespinoso son más agresivas, más progresivas que las lesiones posteriores del infra, que digamos son un poquito más benignas. Yo creería que hay que ser un poco más agresivo en la toma de decisiones quirúrgicas con el supra que las rupturas del infra. Esto bien lo dijeron ahorita, la edad fundamental para mí, que es un paciente joven, eso cambia dependiente de la actividad, cambia dependiente de lo que haga el paciente, sus expectativas. A veces en mi consultorio tengo pacientes, campesinos, malnutridos, que se ven supremamente viejos a los 55, 60 años, y por el contrario, puedo llegar a tener pacientes de 70 años supremamente activos que juegan golf, que juegan tenis, y entonces la edad es algo que me sugiere, pero también la actividad. El antecedente de trauma, como bien lo dije, la localización de la ruptura, la no respuesta al manejo conservador. Estamos claros que son 6 meses, pero lo que pasa es que nosotros leemos la literatura de países muy desarrollados. ¿Qué son 6 meses de manejo para nosotros? ¿Cada cuánto lo está viendo la fisioterapia? La fisioterapeuta sabe rehabilitar un hombro. ¿Qué número de pacientes ve la rehabilitadora por hora? Porque es que es muy fácil para nosotros mandar 10, 20 sesiones de fisioterapia y es una rehabilitadora con 6 pacientes al mismo tiempo y fuera de eso tiene que escribir. A veces nos quedamos cortos. Y mirar las lesiones asociadas, sí, porque yo puedo decir que voy a tener un paciente manejo conservador 6 meses, pero si tiene un SLAP, si tiene una artrosis acromioclavicular sintomática, pues yo la decisión la tomo inmediata, porque hay cosas que puedo mejorar con terapia y con el tiempo y hay otras cosas que definitivamente no puedo mejorar. Sabemos que la cirugía artroscópica es efectiva y segura y que los pacientes están muy bien con seguimientos mayores a 5 años. Y hay algo importante, el resultado no lo da que el manguito está íntegro o no. Generalmente se alivian y no está relacionado con la integridad de nuestras reparaciones. Es muy frecuente que uno le haga el examen físico al paciente, palpe una ruptura del manguito rotador y el paciente esté muy bien, y ese paciente, yo prefiero obviar mi examen físico y decirle muy bien, todo está muy bien, sigue con tu vida normal. En cuanto al manejo conservador de lesiones completas, ya lo habían hablado antes, pero es muy importante anotar que aunque los pacientes mayores de 60, 65 años hay que manejarlos conservadoramente, en seguimientos de 5 y 10 años les disminuye la fuerza, la ruptura progresa, se incrementa la degeneración y la atrofia grasa, entonces nos toca hacer una selección de estos pacientes cuando los vamos a operar o no, también dependiendo de las expectativas de los pacientes y las necesidades. Los textos que leemos de Europa, pues ya digamos que es muy fácil para un paciente de 62 años o 60 años ya estar jubilado, pero en nuestra sociedad los pacientes se jubilan si es que alcanzan y les toca seguir manejando el hombro, trabajando hasta avanzada edad. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de que tomemos nuestras decisiones. No es en número. Cada paciente es un mundo aparte. Entre los factores pronósticos, a mayor edad peor les va. Los pacientes obesos tienen un mayor número de rupturas, igual a los diabéticos y el tabaquismo. Los pacientes que tienen algún grado de enfermedad laboral también les va mal. Y aquellos pacientes que tienen altas expectativas, los pacientes que llegan, doctor, no se preocupe, usted me va a operar y nos va a ir muy bien, pues realmente estos pacientes, dice la literatura, que les va mejor. Nos enseñaron a tenerles miedo, pero en el caso del manguito rotador los podemos operar con confianza. Esto es algo claro que ustedes lo deben de tener conscientes antes de la cirugía. Siempre que han venido los residentes les he enseñado que las 3 principales causas de dolor son la ruptura del manguito rotador, la patología del bíceps y la acromioclavicular. Y antes de programar el paciente, cuando lo programamos, es claro que nosotros ya debemos, o que por lo menos yo ya sé qué le voy a hacer, por lo menos a la acromioclavicular. Si le voy a hacer resección o no le voy a hacer resección.
si muy posiblemente le voy a hacer algo al bíceps o no. Y tengo un protocolo absoluto con las casas comerciales, y es que todo paciente menor de 60 años me tienen que tener el tornillo de biotenodesis, porque yo puedo cambiar la decisión de lo que vaya a hacer en el bíceps intraquirúrgico. No nos podemos poner a invitar después. En cuanto a la resección acromioclavicular, si veo un edema óseo como tiene la imagen de la derecha, o un dolor de la palpación, o si mejora con la infiltración como le mostré al principio, muy posiblemente ese paciente le vaya a hacer algo a la acromioclavicular, y posiblemente mi porcentaje de manejo conservado en el tiempo va a ser mínimo. Generalmente no hago la técnica limpia parabrisas, esta es la técnica que yo hago. Miro desde el lateral. Yo lo primero que hago es identificar la acromioclavicular. Identificar la acromioclavicular después de hacer la sutura del manguito rotador a veces es difícil. Entonces, este es un truco. Identifíquela, pásenle la radiofrecuencia, que ustedes la vean. Posteriormente hagan el manguito rotador. Y luego, si miran la imagen de la derecha, ustedes pueden hacer un portal superolateral y mirar la acromioclavicular de frente y resecar más o menos unos 8 milímetros que quepan el diámetro de 2 condrótomos o de 2 radiofrecuencias sin lesionar los ligamentos acromioclaviculares superiores, y que ustedes vean que se ve como este túnel, como este puente. Y sobre todo, limpiar bien atrás, porque limpiar adelante es muy fácil, pero el paciente queda pinzando atrás. Para mí es mucho más difícil hacer una resección de la clavícula distal que hacer un manguito rotador de cualquier configuración. No es tan fácil como parece. En cuanto a la acromioplastia, yo la hago simplemente para ganar visualización, que yo vea, la hago con radiofrecuencia, le paso muy poco fresa. Se sabe en la literatura que disminuye el número de revisiones, pero realmente en este momento la evidencia no la recomienda de rutina. Hacerla en pacientes que tengan factores de riesgo importante. Bien hablaban ahorita de la etiología. El problema no está en el techo, el problema no está en los acromion tipo 3, los acromios puntudos. El problema es vascular, el problema se da generalmente es en las rupturas articulares. Muy escaso tener pacientes donde uno sospeche que la causa es un pinzamiento. Ese podría ser el bicho raro, el menos del 3% de nuestros pacientes a los cuales operemos. En cuanto a las rupturas parciales, la controversia es cuándo operarlas. Yo creo que la controversia está más o menos saldada en el 50%. Todos aquellos que tengan menores del 50% intentar un tratamiento conservador, como bien lo dijeron ahorita, con terapias, con PRP o con infiltraciones, y si es más del 50% yo me inclino de manejo quirúrgico. Es difícil a veces medirlo, hay que ayudarse muy bien de la resonancia y medir que si realmente sí sea el 50% y volverlos a mirar en cirugía. La otra controversia es si repararlo a través del tendón o si se completa y se repara. Yo creo que es mucho más difícil la reparación transtendón. Necesita uno tener mucha habilidad y mucha paciencia. Los resultados a 3 meses muestran que la reparación transtendón es más dolorosa, hay más pérdida de arcos de movilidad comparada con completar y reparar. A los 6 meses más o menos se equiparan, y al año están completamente equiparables. Entonces, ¿yo qué hago? La más fácil, que es simplemente completar, reparar, sabiendo que los resultados son iguales. Sobre el manejo del bíceps, tenotomía o tenodesis, no hay una diferencia en mayores de 55 años en la población. Ojo, hay que mirar qué tipo de paciente estamos operando. Si yo tengo un paciente de 65, 70 años, paciente que va al club, le gusta ponerse las camisas corticas y jugar tenis con sus amigos, usted le llegan a dejar a ese paciente un Popeye y no les vuelve a llegar un paciente de esas características. Entonces, hay que mirar el tipo de paciente, la actividad que hace para saber si uno le ofrece una tenodesis o una tenotomía. Las ventajas de la tenotomía en menor tiempo quirúrgico, menos dolor. Las controversias actuales en la literatura es si hacerlo abierto o artroscópico. Yo lo hago artroscópico solamente en pacientes que tengan
problemas profesionales, enfermedad laboral o pacientes que realmente carguen mucho, lo haría abierto infrapectoral. Y la otra pregunta que no está clara en la literatura es dónde y cómo fijarlo. Esto es la técnica que yo utilizo actualmente. Este es un paciente que le había hecho una inestabilidad, paciente laboral, también tenía un SLAP, como miren ahí el nudo, y el paciente persistió con dolor bicipital. Pongo una cánula en el intervalo de los rotadores, me gusta pasar una hebra, y aquí hay una clave para la cirugía. Cuando se pasa la hebra hay que hacerla completamente circunferencial al bíceps, hay que cogerlo absolutamente todo, porque ustedes lo cogen parcial y empiezan a alar, ese bíceps se le va a desbaratar. Después de que yo ya tenga el bíceps cogido, hago una tenotomía, ya sea con la radiofrecuencia o con las pinzas de hombro, de rodilla, perdón, y posteriormente voy a pasar el bíceps hacia su acromial para identificarlo más fácil. Hago un portal, generalmente el portal que hago es lateral, desde el portal posterior no se puede hacer una tenodesis artroscópica, libero la corredera, encuentro el punto, paso un pin, paso una broca, generalmente hago la perforación hasta 28 milímetros. Tanto Smith & Nephew como Maite, que son los sponsors, tienen este mismo sistema que funciona igual y van muy bien. Posteriormente, miro el túnel, mido el tendón. Nuestros pacientes son muy pequeños, generalmente el tendón es de 7, van a la fija. Yo siempre le digo a esto, el diablito tiene como 2 cachitos y con eso voy a poner el bíceps en su posición. En el diablito, en la mitad, hay manera de poner un pin, entonces este pin queda atravesando el tendón bicipital, y después pongo un tornillo y acabo de cortar el bíceps. Es una técnica muy fácil. Generalmente primero miro su escapular, si tiene alguna lesión lo hago, posteriormente paso al bíceps, lo hago y después terminaría con el manguito rotador, y en caso de que tenga acromioclavicular sería lo último, pero ya estaría marcada. No olvidar que la peor asociación que hay son pacientes con una ruptura parcial y un SLAP. Cuando uno está haciendo artroscopio, uno quiere fijar todo in situ, pero fijar un SLAP y fijar una ruptura parcial en un paciente joven es una catástrofe. Entonces, a estos pacientes generalmente hacer una tenodesis y hacer una ruptura del manguito rotador. Digamos que la edad mía para hacer fijaciones de SLAP es menos de 35 años, es supremamente rara. Los pacientes de 35 años en adelante siempre les hago tenodesis con la técnica que ustedes vieron. Las fijaciones del SLAP generalmente es pacientes jóvenes asociados a inestabilidad. Esta es una pregunta que siempre le hacen a uno: ¿y cuántas filas? Pero es que depende de qué vamos a hablar. De biología, de biomecánica, de las imágenes, de los resultados clínicos, si son costo efectivos, las recomendaciones, o sea, tenemos para cortar toda la noche. ¿Qué es importante para nosotros? La interfase entre el tendón y la sutura es un punto débil actual y nos debe quedar bien. La fijación, que sea fuerte, que sea estable en el tiempo, que sea una suficiente área de contacto, que nos cuide la vascularización y que sea una reparación de baja tensión. Yo les voy a resumir los estudios biomecánicos, son muy sencillos. Si usted va a fijar, va a comparar la estabilidad de 2 tornillos contra 4, siempre los de 4 van a ser más estables. Entonces, todos los estudios biomecánicos se van a ir a favor de la doble fila por evidencia, por clara. 4 tornillos son más biomecánicos que 2. En cuanto a vascularización, es importante que la fila única y la doble fila, ambos disminuyen la vascularización. Absurdo. Realmente son 100, el flujo pico es de más o menos 100, los bajan a 10 después de que se fija con una fila o con 2 filas, pero no hay problema porque las 12 semanas ambas configuraciones ya tienen un hiperflujo que compensa esto. ¿Qué va mejor? Fila sencilla, fila única, hay muchos estudios. Este es el único estudio de evidencia tipo 1 que muestra que la doble fila es mejor que una sola fila, comparando rerupturas y scores. Solamente el score de UCLA va mejor. Pero
cuando se empiezan a comparar grupos más simétricos, muestran que no hay una diferencia real entre una fila o dos filas. Estos son pacientes 40 en un grupo, 40 en otro, de 1.8 centímetros, y no he encontrado ninguna diferencia en rupturas o en score. Importante el análisis costo-efectivo en nuestras sociedades que son pobres, que no tenemos dinero. No es costo efectivo la doble fila sobre la fila única. Estas son las recomendaciones de la AOS, donde ellos dicen que no hay una diferencia significativa clínica entre la doble fila y la fila única, pero depende de lo que estamos hablando. No hay diferencia si la ruptura es menor de 3 centímetros, pero si la ruptura es entre 3 y 5 centímetros, sí debemos de poner una doble fila porque biomecánicamente funciona mejor y los índices de cicatrización son mejores. Si el paciente tiene delaminación o no, van igual a hacer la doble fila o hacer la fijación de la doble capa, no hay diferencia en esto. Y bueno, pues también se vienen con las 3 filas y lógicamente todos los estudios biomecánicos, si vamos a comparar 5 o 6 anclajes sobre 4, pues 6 anclajes van a dar una biomecánica mejor. Esto es más o menos la configuración. Yo no he hecho la primera vez triple fila y espero no hacerlos. Lógicamente van a mostrar que biológicamente parecen estar mejores, pero no hay una diferencia estadísticamente significativa en reruptura comparado con la doble fila. Entonces no deberíamos hacerlos. Y esto es algo que quiero que se graben. Ahorita el problema no es estructural. Siempre nos llegan a vender el tornillo y que este tiene tantos newtons y que tiene más newtons que aquel. Todos los tornillos biomecánicamente están muy bien. El problema es biológico y es donde nos tenemos que enfocar. Si los anclajes hacen la diferencia o no, no sabemos. Hay de muchos materiales. En este momento es de gustos y llegaron unos nuevos jugadores que son los todo sutura. Importante, y esto sí se los digo, que para mí está cobrando un poco más de relevancia, que son los anclajes triplemente cargados. Nosotros podemos hacer configuraciones más complejas de nudos con anclajes triplemente cargados que son equivalentes a la doble fila. Entonces yo creo que la tendencia va a ser anclajes triplemente cargados porque podemos hacer una configuración mejor y son mejores que la doble fila, y pues un tornillito o 2 tornillitos mediales son más baratos que 4. Y recordar que es el número de suturas, no el número de tornillos, lo que nos va a dar la fortaleza de la construcción. Estos son los nuevos jugadores, los todos suturas. Yo les voy a poner un ejemplo. Tenemos un manguito rotador de 3 centímetros, una ruptura masiva. Si ponemos 2 anclajes de 5.5, nos estamos llevando más del 30% de la huella en 2 anclajes. O sea, no nos va a cicatrizar en ese 30% si le ponemos un tornillo de titanio. Esa es la gran ventaja de los tornillos todo sutura, que tienen unos diámetros mucho menores y posiblemente biológicamente nos va a dar un mejor soporte para que cicatrice el manguito a la huella. ¿Qué hay de nuevo en biología? Muchas cosas. PRP, células madre, parches, ondas de choque, lo que quieran. Problemas que son diversos, protocolos que no son comparables, unos funcionan, pero realmente no hay evidencia. Yo creo que este es el futuro, pero no ahora. Tenemos que seguir trabajando en ellos, pero en este momento yo no les puedo recomendar ninguno de estos porque no hay un sustento en la literatura claro. En cuanto a las lesiones masivas, es importante el tipo de manejo, las múltiples variables, y esto es algo que yo estoy haciendo en todos mis pacientes con rupturas masivas, y es mirar si el paciente tiene una pseudoparálisis, que es aquel paciente que tiene dolor, le infiltro el hombro y no mejora sus rangos de movilidad, tiene un hombro funcional y cualquier reparación que yo le haga no le va a elevar el hombro. Estos son pacientes donde la única respuesta a la pseudoparálisis es la prótesis reversa. Muy diferente a estos pacientes que es la pseudoparesia, donde el manguito rota, la paciente no puede mover por dolor, pero la infiltro con silocaína y mejora sus arcos de movimiento. Este paciente sí le va a ir bien con una reparación, con una aumentación, con un balón, con lo que ustedes le quieran poner. Entonces,
estandarizar en los pacientes masivos, hacerles una infiltración, valorarlos después para ver si el paciente es pseudoparalítico o pseudoparético. Este es un paciente con una lesión masiva. Esto es lo que estoy haciendo en masivas. Miren qué lesión tan grande, una lesión gigante, por lo menos de 3 o 4, de 4 o 5 centímetros. Y tengo un amigo que me va a salvar la cirugía, un amigo que me va a ayudar biológicamente, un amigo que me va a dar estabilidad, que me va a bajar la cabeza. Y ese amigo se llama bíceps. Lo que estamos haciendo es que estamos utilizando el bíceps como un soporte biológico, lo estamos poniendo en la mitad del bíceps. Aquí estamos poniendo uno de los anclajes de sus sponsors, lo fijamos. En este momento no le hemos hecho una tenotomía, simplemente lo llevamos a la mitad con las hebras. Aquí tenemos un asa loop para amarrar muy bien nuestro bíceps y que quede centrado. Aquí queda el bíceps centrado. Voy a hacer otro nudo con la hebra celeste y les quiero mostrar, miren cómo queda de cerrado el manguito rotador. Ya con esta maniobra cerramos el 50% del manguito rotador y una lesión que es masiva la vamos a poder cerrar de una mejor manera. Aquí voy a hacer un punto side to side. A mí me gusta hacerlo con las pinzas de manguito rotador y vemos cómo queda cerrado. Prácticamente poniendo el bíceps en la mitad y haciendo un side to side, podemos cerrar casi el 100% de la lesión. Quise poner un tornillo adicional para aumentar la construcción y poder cerrarlo del todo. Y este es nuestro resultado final. Le puse una doble fila y este es el resultado final. Usando el bíceps podemos cerrar lesiones que parecerían imposibles de cerrar. Ya para terminar, vamos a empezar a hablar de aumentación biomecánica. ¿Será que yo puedo mejorar la biomecánica de las reparaciones? No hay evidencia de esto, pero muy posiblemente el uso de balones va a llegar para estas reparaciones. Cuando podemos cerrar lesiones y podemos, un balón subacromial nos va a dejar hacer una rehabilitación mejor de nuestros pacientes. Las suturas de fijación van a estar sin estrés y en el último congreso de París ahorita este año se dio una gran inclinación a proteger nuestras reparaciones cuando tengamos mucha tensión con estos balones, pero la evidencia está en este momento en duda. No tenemos claridad. Aquí vemos una lesión masiva protegida biomecánicamente con un balón subacromial que nos va a deprimir la cabeza humeral y va a hacer que nuestro deltoides esté mucho más funcional en nuestra rehabilitación. No olvidar contar con un excelente grupo de rehabilitación. Espectacular, puede hacer la técnica que quieran, tener los tornillos, hacer cualquier cantidad de cirugías, pero si ustedes no tienen una buena rehabilitadora de hombro, ustedes no van a tener buenos resultados. En cuanto a las conclusiones, miren, hoy me preguntó el doctor Guillermo, Alejo, deme 6 puntos claves para que nos vaya bien en la cirugía artroscópica de hombro, y estos son los puntos claves. Elegir el paciente correcto con la cirugía indicada, contar con un grupo quirúrgico entrenado. Cuando vienen los residentes de Perú a rotar aquí, saben que yo siempre opero con el mismo instrumentador, las mismas auxiliares, porque saben de mi trabajo y están pendientes de una cantidad de cosas que yo necesito para que mi cirugía no me falle, que el agua no se me vaya a acabar, que me le pongan adrenalina empezando, la posición en que yo opero, que silla de playa, que me la dejen como a mí me gusta. Yo debo de tener toda la tecnología al alcance de la mano. Yo no opero un manguito rotador si no tengo bomba de irrigación, si no tengo radiofrecuencia, si no tengo pinzas autocapturantes o pasadores. Trabajar con una casa comercial confiable. Ustedes tienen como Johnson & Johnson, tienen buenas radiofrecuencias, tienen buenas bombas, tienen muy buenos tornillos, están rodeados de los mejores. Con cualquiera de esas 2 casas comerciales pueden trabajar y con certeza que hacen el trabajo bien, les va a ir muy bien. Saber claramente qué se va a hacer antes de la cirugía. Con el bíceps, la acromioclavicular y el manguito, tener la habilidad para hacerlo. Un manguito rotador no es una cirugía fácil, hay que tener muy buen entrenamiento y contar con un grupo de rehabilitación supremamente entrenado. Eso es lo que les traía. Muchísimas gracias.
Gracias, Alejandro, por vuestra presentación, muy interesante, sobre todo el paso a paso de cómo uno tiene que hacer una reparación, cuándo ser conservador y cuándo ser quirúrgico. A continuación, sin no hacer pase, vamos a hacer la tercera pregunta al público, antes de pasar a las preguntas, ¿no? Si tiene un paciente de 40 años con lesión de manguito rotador y en el acto quirúrgico usted encuentra una lesión parcial de la porción larga del bíceps, ¿qué es lo que hace? Hace una remodelación abrasiva o térmica, una tenotomía, tenodesis, o lo deja ahí. Entonces tienes 10 segundos para poder contestar. Y señor Urquizo, si nos da la primera pregunta que no se fijó, podría volverla a pasar después y después pasar los resultados antes de llegar a las preguntas. Ok. Alfonso, Yuri, por favor, tengan ya las preguntas elaboradas. Empieza Yuri después, Alfonso con la primera pregunta y luego Yuri. Vamos a esperar que nos dé. Señor Urquizo, ¿ya tiene los resultados? ¿Estamos listos? Bueno, esa es de la tercera. Esa es la tercera. En general, en los últimos años, la tenodesis ha tomado mucha importancia. ¿Qué es lo que pasa? El bíceps, la porción larga del bíceps, cuando uno repara y a veces puede estar inflamado, causa dolor. Hoy por hoy se está haciendo bastante la tenodesis o la tenotomía, en este caso, frente a este caso de este particular de este paciente, el 67% hace tenodesis. La siguiente respuesta de las otras preguntas, por favor. ¿Tienes elaborado tu pregunta? Ahí estamos. Entonces, la técnica quirúrgica de represión manguito, ¿cómo es que realiza con mayor frecuencia? Es la artroscopía asociada a un mini open, un 46%, todo artroscópico un 41%, y todavía sigue vigente el hacer las cirugías abiertas un 14%. Entonces, en estos últimos años, la artroscopía de hombro tomó mucha fuerza. Entonces, muchos empezaron haciendo abierto, luego la combinación, que todavía estamos en ese proceso de artroscopía mini open, pero también ya tenemos un buen porcentaje de cirujanos que están haciendo la cirugía artroscópica netamente. Bueno, Alfonso, ¿tienes alguna pregunta para nuestros expositores? A ver, claro que sí. Quería ver justamente qué opina el panel sobre esto que acaba de aparecer. Entonces, ustedes, silla de playa, de cúbito lateral, hablando de manguito específicamente, ¿tienen alguna preferencia o indistinto? Bueno, depende de lo que vamos a hacer. Si vamos a hablar de inestabilidad, hay estudios comparativos entre silla de playa y de cúbito lateral, y hay un chance mayor de luxaciones posteriores cuando se hace en silla de playa. Entonces, la recomendación es hacer las inestabilidades de cúbito lateral. ¿Por qué? Porque el chance de reluxación es menor. Y en cuanto al manguito rotador, yo creo que es como le enseñen a uno. A mí me enseñaron en silla de playa, seguí haciendo silla de playa. Es la posición más riesgosa desde el punto de vista neurovascular, pero es la posición más fácil de operar, porque estamos acostumbrados a ver y a manejar nuestra patología de esa manera. Yo la hago en silla de playa muy cómodo y manejo la patología del bíceps subescapular, acromioclavicular, muy cómodo. Me parece muy incómodo hacer una acromioclavicular de cúbito lateral. Hay estudios que muestran dolores articulares por las posiciones que operan en decúbito lateral comparado con silla de playa. Y en mi experiencia de ya 10 años, yo no he tenido el primer problema con silla de playa. Pero muy importante saber que yo también tengo unos tiempos y tengo unas cosas. Mis cirugías de manguito rotador no duran más de 1 hora y 30 minutos. Si uno está arrancando y está haciendo la curva,
yo creo que puede hacer cosas artroscópicas mientras la va haciendo y posteriormente terminar con un mini open rápido y no pasar de ese tiempo de 1 hora y 30 minutos. Correcto. Heiner, ¿usas silla de playa de cúbito lateral? Como dijo el doctor Jaramillo, yo uso silla de playa porque es la posición en la que aprendí a hacer artroscopía de hombro. Aparte que no siempre en nuestros hospitales, al menos no en el mío, tenemos la disponibilidad de tener un tractor para hacer el decúbito lateral. Creo que a veces nos vemos un poco reducidos por este tipo de implementos que se necesitan para hacer el decúbito lateral. Aprendí un poco de eso cuando estuve en Colombia, pero realmente no lo he aplicado en nuestra práctica. Benjamín, respuesta corta. Y también la silla de playa es la indicación más asequible, aunque por el momento nosotros hemos dejado de hacer un poco de artroscopía, pero esa es la que más estábamos usando. Correcto. Yuri, ¿tienes alguna pregunta al panel? Y muy buenas noches a todos. Hermano, felicitar a todos los ponentes. Yo creo que ha sido muy contundentes educativamente y hay muchas controversias. La patología del manguito de los rotadores indudablemente es una patología realmente muy alta en su prevalencia, que limita funcionalmente a muchos de nuestros pacientes, y Alejandro nos dio un punto central. La elección del paciente es, ¿no es cierto?, ideal, sobre todo para la evolución. Hay algo que realmente nos preocupa. El grado de reruptura en manguito de los rotadores es bastante alto. Se hablan desde el 30 hasta el 80%. Muchos de ustedes nos han referido que la edad, la diabetes, los fumadores, son factores que realmente nosotros evaluamos en el momento de hacer la anamnesis. Y me gustaría un poco que me hablen, ¿no es cierto?, de qué factores importantes en relación a las características reales del tendón tenemos que tener en cuenta para lograr, ¿no es cierto?, un factor de mayor éxito, o por lo menos advertir a nuestro paciente, ¿no es cierto?, que podemos tener, ¿no es cierto?, riesgos de reruptura. ¿Cuáles son sus patrones básicos de diagnóstico de las características propias del tendón que les ayuden a ustedes a disminuir sus riesgos de reruptura, en primer lugar, y sobre todo de advertirle a ese paciente del pronóstico de un fracaso? Alejandro. Hay que tener muchos factores encima, ¿cierto? Los factores de riesgo son claros: diabetes mellitus, obesidad, tabaquismo. Yo a los pacientes que fuman intento no operarlos, manejo conservador y les advierto claro en el consentimiento informado que si sigue fumando el chance se le va a incrementar. Yo utilizo 2 clasificaciones importantes para intentar mirar mi grado de éxito: la clasificación de Paté, para saber qué tan desplazado está el manguito rotador, y la clasificación de Gutalier para saber el grado de atrofia grasa. Entonces, si uno tiene un Paté 3, que es el más desplazado, con una atrofia grasa 4, pues eso va a fallar. Y creo que hay que utilizar, se les mostré muy bien en el video, la pseudoparálisis sobre la pseudoparalítico. Un paciente pseudoparalítico, usted puede hacerle la cirugía que quiera, le puede quedar hermoso, pero no le va a elevar, no le va a rehabilitar salvo con una reversa. Entonces uno tiene que jugar con la edad, con el Paté, con el Gutalier para hacer una toma de decisiones. Y también en la edad, el grado de artrosis con la clasificación de Amada. Entonces, si tenemos un paciente mayor de 70 años con ascenso de la cabeza humeral, pseudoparalítico y con una Amada de 3 adelante, la solución de ese paciente va a ser una prótesis reversa. Si tenemos un paciente de 60 años que tenga una ruptura masiva, pero que uno vea en la resonancia que tiene un Gutalier 3 y que tenga un Paté 2, a ese paciente yo le haría una aumentación con bíceps y lo cerraría. Si ese paciente yo no soy capaz de cerrarlo, tengo 2 alternativas: o le pongo el balón o le hago una reconstrucción capsular. Y digamos que eso es en lo que estoy jugando. Y si ya tengo un paciente joven, alrededor de 50, 55 años, que necesita fuerza y movilidad, ese paciente es el paciente ideal para una transferencia.
Entonces, digamos que esos son los 4 escenarios en los que yo me muevo y que generalmente nos movemos. ¿Ok? Perfecto. Heiner, algo adicional dentro de la fisiopatología que nos explicabas. Sí. ¿Por qué se rompen el tendón a pesar que se repara? Porque el porcentaje va a es alto. depender de hay muchos factores que intervienen en la reparación del manguito rotador, no solo por el cirujano, sino la autorreparación de ese mismo tendón. Al final, tratamos pacientes. Si no, por ejemplo, no tenemos un paciente y no le controlamos la dislipidemia, no le controlamos la diabetes, no le vamos a poder controlar otros factores, pues nuestra cirugía va a ir de frente al fracaso. Es importante, creo, que tratemos no solamente la lesión, sino tratar al paciente en su totalidad. Ya lo explicó el doctor Jaramillo, si encontramos un paciente con lesión severa, que tiene un Boutalier 4, es muy probable que se repare. Por ejemplo, yo tenía, justo leyendo, preparando la exposición, miraba las lesiones del nervio supraescapular cuando hay mucha retracción, y en lesiones severas ese nervio se desmieliniza, no llega, y recordemos que la unión mioneural no vive para siempre, vive 1 año y medio. Si la unión mioneural falla, pues por más que reparemos, eso va a ir al fracaso. También es importante conocer todos los otros factores intrínsecos de estas lesiones. Si no le damos el tiempo adecuado al tendón a que se autorrepare en lesiones muy pequeñas, pues va a ir progresando y va a llegar a escenarios cada vez peores. Perfecto. Alfonso, una pregunta que tienes ahí. Audio. Y ahora sí, ¿me escuchan? Perfecto. Justo estaba revisando las preguntas que están haciendo. Es muy interesante. ¿Cuándo completar una lesión parcial para repararla? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es la indicación a partir de dónde completan ustedes las lesiones parciales? Benjamín. No, Se cayó su conexión, creo. O Heiner, mientras tanto, se recompone la comunicación con Benjamín. ¿Tienes algún aporte? Normalmente, como también lo puso el doctor Jaramillo en su presentación, si es más de 50% completo, le pongo su ancla, normalmente. Pero si es una lesión muy pequeña y solo la veo por la resonancia y la clasifico en una lesión que ocupe menos del 50% del espesor, prefiero tratarla en forma ortopédica, con fisioterapia, y darle tiempo a ese tendón a que se autorrepare. Correcto. Benjamín. Sí, creo que sí. Ahora sí. ¿Algo adicional a lo que comentaba Heiner? Hablamos sobre las rupturas parciales. Doctor, sí, cuando estábamos revisando la literatura, esta indicación también era variable. Algunos hablaban de porcentajes de 30, 40 o 50%, como bien lo ha dicho el doctor Heiner Tejada, ¿no? Pero siempre un tratamiento ortopédico inicial puede llevarnos a una recuperación y a darle la opción, como dijo el doctor Tejada, a que estos manguitos puedan recuperarse con tratamiento ortopédico, ¿no? Correcto. Simplemente eso. Alejandro, ¿tienes un límite en cuanto a tiempo de espera, en cuanto a terapia? ¿Le das algún tiempo? ¿Usas corticoides en esas lesiones parciales? Mire, eso es un tema muy importante porque pues cuando leemos rehabilitación, pues es que la rehabilitación que leemos es la rehabilitación que hacen en Europa o en Estados Unidos, y nuestra rehabilitación está lejos de ser tan buena o con tantos seguimientos, ¿cierto? Y yo a los pacientes siempre les tengo un plan B. Mire, la rehabilitación que da el Estado, que da las EPS, que son los pagadores de salud, generalmente ponen una fisioterapeuta y le ponen entre 6 y 10 pacientes por 1 hora, o sea que a cada paciente le toca 6 minutos y a ella sobre todo también le toca escribir. Entonces la rehabilitación del paciente normal es perversa,
perversa. Y el número de pacientes que uno tendría que operar estaría incrementado mirando si lo vas a tomar en tiempo, que el que no mejoró en 6 meses lo vas a operar. Realmente esos pacientes yo les doy también el plan B, la rehabilitadora, fisioterapeuta, subespecialista en miembro superior, donde los resultados son completamente diferentes. Entonces, todo depende de la lesión. Pero un paciente joven con una lesión del manguito rotador mayor del 50%, que no tenga contracturas, yo le programo cirugía inmediata. Ya la pregunta es cuándo programar estos pacientes o cuándo decirle a un paciente que tiene menos del 50%, cuándo operarlo. Yo creo que el paciente está bien rehabilitado, le puedo poner una dosis de esteroides, si no se mejoró, es un paciente que podría ser quirúrgico. Yo no utilizo muchos esteroides. Si yo veo que tengo un paciente de más o menos 65 años con un chance de manejo conservador, le pongo su esteroide y veo si me mejora o no, pero en pacientes jóvenes no lo hago. Cuando voy a mirar si tiene pseudoparesia o pseudoparálisis, solamente uso silocaína, y cuando le hago la infiltración y la acromioclavicular sí le puedo dejar esteroides para que le dure un poquitico más el efecto analgésico y no las 2 horas. Perfecto. Yuri, ¿tienes alguna pregunta? Sí, acá en el chat nos ponen, y se le quiero decir a Benjamín, básicamente cómo es su protocolo de manejo del tratamiento conservador en los pacientes que tienen ruptura de manguito rotador. Me interesaría en primer lugar que acentúe sus indicaciones y realmente cómo debería ser el manejo cuando debemos optar un tratamiento conservador. Bien, muchas gracias por la pregunta. Lamentablemente, pues estamos en Perú y como sabemos, muchos de nuestros pacientes por cuestiones ya sea económicas o por cuestiones de aproximación terapéutica no son pasibles de someterse a un tratamiento artroscópico por el costo, por la disposición. Entonces, acuden muchos pacientes a consulta con dolor a los cuales no pueden someterse a una cirugía artroscópica. Algunas veces también tenemos problemas con la aproximación diagnóstica, sin embargo, podemos llegar a determinar lesiones parciales o lesiones completas del manguito rotador. Las lesiones parciales, en mi experiencia, generalmente cursan con mayor dolor, algo de limitación, sobre todo a la rotación externa o interna. Como en estos pacientes, en aquellos que no podemos proponer un tratamiento terapéutico quirúrgico, incluyo terapias de relajación, terapias de circunducción, básicamente, y le indico al protocolo de rehabilitación que mejoren a través de los mecanismos de Hawkins, que ya están descritos por Rothbard también, mejoren un poquito la fuerza, pero sobre todo influyo más que todo en las condiciones propias del paciente, como ya lo dije al inicio de mi exposición. Es decir, si tiene factores como la diabetes, como ya lo dijo el doctor Tejada, que tiene factores de hipercolesterolemia, etcétera, incido en tratar de corregir esos factores propios de la edad para tratar de disminuir la progresión de la lesión, sobre todo para eso, ¿no? No, en mi experiencia no utilizo plasma rico en plaquetas, coloco algún tipo de inyección de corticoides, pero trato de hacerlo no más de 2 episodios seguidos, tratando de prolongarlo más de 3 meses, y los resultados son relativos, no tengo una estadística actualizada, sin embargo, hay un 30 o un 40% de pacientes que mejoran con este tratamiento ortopédico, ya sea en lesiones parciales. Cuando tengo pacientes con lesión completa, generalmente la sintomatología es menor. Generalmente encuentro menos dolor, pero sí mayor alteración en la función. Por lo tanto, el protocolo de rehabilitación que les propongo a los rehabilitadores que trabajan acá es recuperar esos rangos de función y de fuerza muscular. Entendemos también que hay un grado de fuerza muscular que estaban perdidos, ¿no? Básicamente sería eso, doctor. Discúlpeme, algo importante para complementar, y es que hay 2 tipos de rupturas parciales, las bursales y las articulares. Si uno tiene una ruptura bursal, posiblemente hay algo que nos está rompiendo la huella, son las más raras, son las más extrañas, pero hay que pensar que ahí sí puede haber un pinzamiento y quizás ser un poquito más agresivo en la toma de decisiones con ellas. Y las articulares
sí es la historia natural de ruptura que se da por la vasculatura. Yuri. Bien, Alejandro. Lo seguimos mucho al doctor Lignás y nos habló mucho de la posibilidad de conservar el tendón del bíceps. Él inició sus trabajos haciendo tenotomía del bíceps y haciendo una reinserción sobre la cabeza humeral, y hoy día nos has hablado de una centralización del tendón del bíceps antes de hacer la tenotomía. Y justamente hay una pregunta del chat que no sé si nos podrías aclarar un poco de las características técnicas y la evolución en ese tipo de pacientes. Tenemos un problema ahorita con las rupturas masivas, y es que, como bien lo mencionaron ahora, el porcentaje de ruptura está entre el 40 y el 60%. Entonces hacemos una cantidad de gestos quirúrgicos y nos gastamos una cantidad de tornillos con un paciente que se le va a romper el manguito rotador entre el 40 y el 60%. Entonces estamos tirando todo ese trabajo y todo ese dinero a la basura. ¿Qué tenemos? Tenemos los parches, son muy costosos. Tenemos la reconstrucción capsular. La reconstrucción capsular necesitamos o un injerto dérmico o necesitamos fascialata, y nos gastamos 2 o 3 tornillos glenoideos y 4 tornillos en la cabeza humeral. O tenemos el bíceps, que ya está anclado en la glenoides y que solamente hay que fijarlo en la cabeza humeral. Pues, el bíceps no se fija in situ cuando hacemos la reconstrucción capsular con bíceps, sino hay que medializarlo. El doctor Ginás lo hace, yo también lo hago, lo llevamos a la parte media, buscando varias cosas. Primero, que el bíceps es un depresor, entonces nos va a ayudar con la biomecánica del paciente. Y segundo, que como lo mostré en el video, usted pasa el bíceps y ya llenó el 50% de la lesión. Y es más fácil hacer un side to side entre el subescapular y el bíceps, y entre lo que queda del infraespinoso y el bíceps, para poder cubrir el hoyo. Entonces la técnica que yo mostré es la que el doctor Ginás promulga, con una diferencia. Yo atravieso el tendón y hago el nudo atravesando el tendón. El doctor simplemente anuda el bíceps sin atravesarlo, pero básicamente es la misma técnica quirúrgica. Y Alejandro, cuando no logras llegar al footprint y tienes que medializar y ves, por ejemplo, que ese tendón que has reparado no está lo suficientemente adecuado, haces aumentación, usas parche. Te escuché que hablaste sobre el balón. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu preferencia en cuanto al uso? En este momento no hay una evidencia que sobreponga uno o la otra. Hay unos buenos estudios comparando el bíceps con la reconstrucción capsular en el porcentaje de reruptura del infraespinoso que nos interesa. Cuando hacemos el bíceps, aporta más biología, y el porcentaje de reruptura del infraespinoso cuando hacemos estas reconstrucciones es de 0. Eso salió ese artículo salió publicado hace como 2 o 3 meses. Y cuando hacemos la reconstrucción capsular, el chance de reruptura puede llegar a ser hasta el 28% del infraespinoso. Entonces, la literatura quizás va un poquitico más hacia el bíceps, y a mí me gusta hacerlo porque es más barato. Es que gastarse 7 tornillos versus un tornillo, la diferencia económica es mucho, sabiendo que le va a aportar biología. Generalmente el bíceps usted lo puede ver feo, lo puede ver deshilachado, pero eso no tiene ningún problema. A medida que él se va degenerando, se va aplanando. Entonces ese aplanamiento te ayuda antes a cerrar mucho más la huella. Una cosa importante es la tensión. Jamás vayan a cortar el bíceps y después a fijarlo, porque es imposible. Cuando ustedes lo están medializando, él conserva la tensión suficiente para estar bien y para usarlo. Y esas, digamos que el bíceps es cuando se puede hacer suturas reparables que te dé para cerrar. Si definitivamente con el bíceps, o sea, tienes solamente el bíceps pero no tienes manguito rotador, ahí tú sí le tienes que poner un parche dérmico, una reconstrucción capsular, porque realmente no te va a dar. El balón es muy bueno porque te baja
la cabeza humeral y te permite rehabilitar el paciente, fortalecer el deltoides para que estos pacientes vayan bien. Todos los estudios que han hecho con balones en diferentes partes del mundo siempre muestran lo mismo, que el 80% de los pacientes se mejoran del dolor. Como siempre, la selección del paciente. Los pacientes de los cuales le funciona el balón o le funciona la reconstrucción capsular, son pacientes que son pseudoparéticos, no pseudoparalíticos. Entonces, yo creo que cada paciente es un mundo. La toma de decisiones se da individual en cada paciente y en cada situación, y espero haberte aclarado la duda con eso. Perfecto. Vamos para la última pregunta, Alfonso. Audio. Ahora sí. Justamente hay una pregunta que hacen que dice, pacientes con desgarros irreparables, en el cual es relativamente joven, se pregunta como pseudoparálisis, podemos también decir en pseudoparesia, es candidato a transferencias tendinosas. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia en transferencias tendinosas en estos casos? ¿Irían de frente a una reconstrucción capsular? Si es paciente joven... joven entre comillas. Joven, 40, 50. Sí, una transferencia. La reconstrucción capsular, los índices de ruptura de las reconstrucciones capsulares está alrededor del 40%. ¿Cuál es el problema? Que es que los resultados que muestra el doctor Gerber, que es el que más publica en transferencias, no lo tenemos nosotros, porque no tenemos el equipo de rehabilitación, porque los pacientes les toca retornar rápido a su trabajo, porque somos latinos y no nos cuidamos. Entonces, la respuesta elegante es la transferencia, pero en nuestras manos no funcionan tan bien como dice la literatura. Heiner, ¿alguna opinión diferente? Heiner. No tenemos nosotros la experiencia en hacer transferencias tendinosas. Normalmente optamos por tratar de reparar la cápsula articular. No podríamos decir más sobre eso, creo yo. Correcto. Hemos leído algo, sí, al respecto, y quizás falta la parte de esta de etiopatogenia, es muy, muy importante, muy interesante, sobre la autorreparación del manguito rotador, los factores que intervienen en esa reparación a nivel de la matriz extracelular. Es de verdad importante que todos nos inmiscuyamos en la parte biológica del manguito rotador. Correcto. ¿Benjamín, algo diferente? Y dentro de lo que pude revisar, porque tampoco tenemos experiencia en este manejo, hablaba que todavía hay bastante controversia, pero como bien dijo el doctor Alejandro, las transferencias tendinosas están cobrando mayor auge, sobre todo para recuperar la función, aunque los estudios también demuestran que al hacer estas transferencias, no sé si no me dejará mentir el doctor Alejandro o me corrija, llevan a una pérdida también de la fuerza muscular o alteraciones a nivel de tipo neural, ¿no? No sé si en su experiencia puede haber encontrado algo al respecto. Sí, el problema es realmente el tipo de ruptura y los ejes de los cuales van a funcionar los nuevos tendones. Habría que mirar cada paciente. Yo no he tenido ningún problema neurológico aún, pero una cosa muy importante es que estos pacientes no ganan mucha más de la movilidad que tenían previamente, pero sí mejora el dolor. Y sí tener en cuenta si tiene rotación externa o no, para saber qué tipo de transferencia hacer. Pero mi experiencia como la de ustedes es anecdótica. Nuestro entrenamiento latinoamericano en transferencias es muy poco. Hacemos una transferencia cada 1 o 2 años, no es algo del día a día. Yuri, una última pregunta antes de llegar a las conclusiones finales. Sí, yo creo que Alejandro nos habló esta noche de que no solamente hay que entrar a un quirófano pensando en cómo vamos a reparar al manguito de los rotadores, una doble fila, etcétera, sino que nos ha dicho, tenemos que entrar viendo qué le vamos a hacer al bíceps, qué vamos a hacer a ese acromio, ¿sí? Y finalmente, qué le vamos a hacer al acromio clavicular. Un poco, y ahí yo veo la controversia. Y yo no dudo un poco ni del bíceps ni de la acromioplastía, pero sí me interesa su opinión, ¿no es cierto?, sobre el acromio clavicular y en sí de todo el panel.
sabemos que muchos de esos osteofitos o prominencias del acrómio clavicular agarran prácticamente al supraespinoso en el área muscular, que en teoría no nos debería generar mayor impacto. Pero definitivamente el hecho que usted lo infiltre previamente el acrómio clavicular y mejore sintomatológicamente de forma importante ese paciente, sabemos que parte importante de su dolor está ahí. ¿En base a qué realmente usted planifica, o en decir todo el panel, alguna acción complementaria al acrómio clavicular? Como lo mostraron ahorita, los test de pinzamiento no son específicos. Y usted puede hacer un test de aducción y puede que le esté doliendo es el manguito rotador. Para mí el test más sensible es tocar la acromioclavicular y si le duele algo está pasando. Y si voy y le pongo 1 centímetro de anestésico y el paciente me eleva y se le quita el dolor, pues definitivamente la acromioclavicular tiene un papel. Y las imágenes las tomo en cuenta solamente si tienen edema óseo. Entonces, digamos, esas son las 3 cosas. Le duele cuando lo palpo, tiene edema óseo en la resonancia magnética y le pongo una dosis de silocaína y se le quita el dolor, ese paciente, yo le puedo hacer la reparación más bonita del manguito rotador que usted quiera con los mejores tornillos, y si no le hice nada a la acromioclavicular, ese paciente no se va a aliviar. O es un paciente que va a tener un fracaso al manejo conservador porque ¿qué terapia le voy a hacer a una clavícula que tiene un edema óseo? Y que el paciente está sintomático. Ese paciente lo que requiere es una resección de la clavícula distal. Entonces, digamos que esas son las 3 cosas que tengo en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Que le duela, que se le quite después de la infiltración y que la resonancia magnética tenga edema óseo. Correcto. Y me gustaría, discúlpeme, me gustaría de tu resumen que hiciste sobre la toma de decisiones, sobre qué vamos a hacer, y algo que es fundamental es siempre pensar también en el protocolo de rehabilitación de estos pacientes. A eso iba. Porque podemos hacer muy bien el bíceps, espectacular el manguito rotador, y a mí me ha pasado, mando el paciente con el protocolo, yo soy muy agresivo en la rehabilitación, desde las 2 semanas yo ya la tengo haciendo movimientos pasivos, y a veces llega donde rehabilitadores que no tienen ni idea, y lo primero que hacen es que le entregan una pesa al paciente y me rompen mis reparaciones. Entonces, son 3 cosas: evaluar preoperatoriamente el paciente, escoger el paciente ideal para la cirugía que necesita, operarlo muy bien y que la rehabilitadora nos haga el trabajo y no nos desbarate lo que nosotros hicimos. Correcto. ¿Una opinión final, Heiner, antes de pasar a las conclusiones? No, por ahora no se me ocurre. No, sí, que como lo dije anteriormente, creo que es importante tratar el paciente en su conjunto, mejorar sus parámetros de colesterol, de diabetes. También importante, que no lo mencioné antes, sobre el trabajo que realizan en la teoría de degeneración microtrauma, que creo que engloba actualmente la patología de esta lesión. Tenemos que tener en cuenta que esas pequeñas lesiones, si no le damos tiempo a que se recuperen solas, vamos a llegar a estadios cada vez más severos. Entonces debemos tener mayor cuidado cuando encontremos lesiones pequeñas, o los pacientes clásicos que vienen, doctor, he hecho un poco de fuerza y me duele. Y estudiarlos y darles tiempo a que se repare ese hombro por sí solo, para no llegar a lesiones masivas que nos van a aumentar un costo importante en el tratamiento de los pacientes, cosa que a veces en nuestra realidad no pueden llegar no puede cubrirse. Eso sería correcto. Todo. ¿Algún aporte final, Alfonso, antes de llegar a las conclusiones finales? No, solo lo que están diciendo yo particularmente, reforzando un poco lo que ya dijeron mis colegas. Yo soy muy acucioso con el examen físico, sobre todo si voy a manejar la acromioclavicular, es porque he tenido hallazgos en el examen físico. Con los años me he dado cuenta, no sé si se habrán dado cuenta ustedes, que a veces el abrazo del oso, el bear hug, también da signos positivos en la acromioclavicular, y combinando pruebas uno puede tener una idea clara. Si efectivamente en la resonancia yo también busco edema óseo en la clavícula distal, que es un signo
muy importante que tomo para decidir si voy a hacer una resección de clavícula distal nunca más de 5 milímetros. Pero, ¿el ángulo crítico? ¿Cómo se encuentra el ángulo crítico desde el punto de vista radiológico? No. Solamente como pronóstico, no lo tomo como factor para decidir si voy a hacer una acromioplastia o no. Yo hago muy poco acromioplastia. Ojo que hay que separar acromioplastia de desbridamiento subacromial, que para mí son dos cosas completamente diferentes, pero complementarias. O sea, yo puedo hacer la bursectomía, liberar un poquito, no me llevo el córaco acromial, pero lo puedo relajar un poco. Sin embargo, pues si voy a tocar el hueso es porque ya es un caso que veo mucho, un espacio muy, muy cerrado, donde es muy, muy difícil entrar y ya trato de hacerlo lo más limitado posible. Pero es algo que generalmente uno tiene que planificarlo desde antes a lo posible, ¿no? Correcto. Y definitivamente la rehabilitación es fundamental y tiene que ser alguien con experiencia. Yuri, tu aporte final. Y yo me quedo con la parte crucial de la charla de Alejandro, que la selección del paciente es fundamental. O sea, no solamente el estudio clínico, la anamnesis, todos los estudios necesarios, una buena radiografía, un buen estudio de resonancia que me permita conversar con mi paciente, explicarle cuáles son realmente sus factores de riesgo, de éxito, y realmente planificar realmente con él incluso cómo va a ser todo su tratamiento quirúrgico y su rehabilitación. En la selección, yo creo, del paciente está el éxito de lograr ciertos resultados adecuados. Perfecto. Entonces, el resumen final sería que cuando estamos frente a una lesión de manguito, tenemos 3 etapas. La primera etapa es tratamiento conservador, rupturas parciales, menos del 50%. Siempre hacemos tratamiento conservador. Usamos corticoides, muy todavía controversial. Si se usa corticoide, no entrar a la cirugía 3 meses antes de la colocación, ¿no? Y si vemos, esto hay que hacer con controles de resonancia. Si la resonancia nos dice que hay una mayor lesión, entonces la opción quirúrgica está dada. Cuando ya estamos frente a la parte quirúrgica, yo creo que es importante la parte de la evaluación, porque para eso ya hicimos la evaluación radiológica, la parte de la resonancia, y algunas veces nos toca hacer inclusive una tomografía. Entonces, cuando ya tenemos seleccionado el paciente, ¿cómo es que tenemos que hacer la visión artroscópica? Es importante, ya lo dijo Alejandro, también lo comentaron los colegas de Tacna y Arequipa, importante evaluar la porción larga del bíceps, que tanto está la lesión o no, porque nos puede servir o no para cualquier tipo de reparación. Igual la acromioclavicular, ¿no? Ahí es donde en los últimos años tomó vigencia el ángulo crítico para ver el tema de la lesión o no. Y importante también es ver el patrón de ruptura del tendón, porque eso que finalmente nos va a decir cómo es que vamos a hacer la reparación, ver la extensión de la lesión. Igual manera, tenemos que ver si hay atrofia o no, para eso ya lo mencionaron las clasificaciones y qué tanto es la retracción. Importante también de lo que se mencionó y hay que tomar en consideración es la preparación de la huella, donde tiene que llegar. Solamente hay que hacer una trefinación, no hay que decorticar, ¿no? Para que pueda haber una buena cicatrización, el tipo de sutura de acuerdo a lo que cada cirujano tiene la experiencia a usar. Y en cuanto, ya lo mencionó también Alejandro y también el resto de los colegas, una fila, doble fila, va a depender del tipo de lesión. Importante recordar, si tenemos menos de 2 centímetros, yo creo que una fila nos va a ir bien. Si hay una retracción mayor, una retracción de 3 a 5 centímetros, yo creo que está viable lo que es la doble fila. La aumentación, ya lo mencionaron, solo cuando es necesario, ¿no? Utilizar la aumentación. El uso de la porción larga del tendón del bíceps ha tomado mucha vigencia en los últimos años. Nosotros usamos algunas veces igual el uso de los parches dérmicos o el balón subacromial. Y la otra, que finalmente es el uso de la tenodesis en gente joven y la tenotomía en personas por encima de los 60 años. Y la otra parte, la tercera parte es la rehabilitación, fundamental. Uno puede hacer una buena cirugía, pero a la vez se necesita tener una buena rehabilitación. Bueno, agradecerles a todos ustedes por su brillante exposición, a los panelistas, y doy el pase para que Iván dé las palabras finales de este webinar de esta noche. Ok, David, muchas gracias y
Y felicitaciones a... ¿Aló, me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, felicitarlos a todos. En realidad ha sido una sesión muy fructífera. Creo que se han aclarado muchos puntos importantes en el manejo de las lesiones del manguito rotador. Felicitaciones a cada uno de los expositores y también a nuestro invitado de extranjero. Es un placer haberlo tenido por vía virtual. Esperamos que pronto pueda estar en forma física también. Y también a los representantes de tanto de Tacna como de Arequipa. Solamente, y también, bueno, felicitación también a la moderación, a los panelistas y a Guillermo, que nos ha ayudado en la coordinación de esta actividad. Solamente, además, invitarlos, por favor, a todos los que todavía están presentes, que con nosotros nos acompañan, a mantenerse siempre en las reuniones de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología. Ustedes pueden ver la programación anual que tenemos en la página web. Y dentro de 2 semanas tenemos una nueva actividad científica, ahora sí con el tema de fracturas de la columna vertebral, y vamos a ver una actualización en el manejo y en el tratamiento definitivo de estas lesiones. Así que los esperamos también el 18 de junio en este nuevo webinar, en esta nueva sesión. Muchísimas gracias a todos, los esperamos entonces prontamente. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, saludos. Muchas Gracias, Alejandro, saludos. nos vemos. Heiner. Hasta luego, doctores. Gracias a todos, gracias. Hasta luego, muchísimas Muy gracias. bien, Guille, a todos, muy gracias a buena la todos. coordinación. Iván, muchas gracias. Muy bien. Gracias a Yuri, Bien. a Alfonso. Gracias. Gracias, Juan Carlos, nos vemos. Gracias. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, muchachos. Gracias a todos. Excelente. Salió muy bien.